Dios, porque creo que confirmo en mi corazón que Dios es real. No sé cuántos de ustedes piensan lo mismo, pero cada vez que yo canto y siento la presencia de Dios, confirmo de que Dios es real, que no es un cuento que me han inventado, que no es una religión, sino que es un Dios que tiene una presencia y que se siente. Amén. Amén. Yo le invito a que vayamos a una porción de las Escrituras que está en Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1, luego vamos a leerla. Ayer, en el día de ayer, estuvimos con los jóvenes, hemos salido a la calle, hemos abierto un poco la iglesia. Me hacía acordar cuando en las películas, ¿no?, que empieza a caer la primavera, se caen los hielos, se va la nieve y salen los animalitos a la pradera a hacer a hacer lo que los animalitos hacen, ¿no? Saltar, correr, gritar. Bueno, y ayer con los jóvenes hemos salido ya dándole la bienvenida a la primavera, por eso ven algo de flores por acá, que hemos querido acompañar esta nueva estación. Pero lo más importante es que ayer, regalamos limonada, eso no fue lo más importante. Hemos regalado limonada, hemos hecho unos cuantos juegos. Pero lo importante es que a las personas que están en la calle nos hemos podido acercar, ¿sí? Quizá la limonada fue una excusa, quizá las plantitas que hemos regalado había una temática que era un desafío. Las personas venían, hacían un desafío con un arco de fútbol o con unas plantas aromáticas y si adivinaban o acertaban las plantas o metían un gol, les regalábamos un cactus, una florcita, algo, ¿no? Algo simplemente simbólico, pero nos dio la oportunidad de poder acercarnos, ¿sí? Acercarnos y hablar con las personas, porque las personas cuando juegan se relajan, ¿no? Bajan esa estructura que tienen y hemos podido hablar, hemos podido presentar la iglesia, hemos podido darle unos cuantos folletos, pero hablar con las personas, hemos podido orar por alguien, pero eso es lo que Dios manda que hagamos, ¿sí? Buscar cualquier excusa para presentar el evangelio de Dios. Amén. Amén, y nosotros con los jóvenes hemos hecho eso, así que les invito a que también podamos hacer. El próximo domingo, ya seguramente vamos a anunciar, pero vamos a tener también una actividad acá, nuevamente abriendo la iglesia para la gente que está en necesidad afuera. Amén. El sábado, ¿no? El sábado lo vamos a hacer, el sábado a la mañana. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, ¿lo tienen? Dígame amén. Capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta tu palabra, porque tú la has escrito, tú la has dejado, Señor, impresa y es para nuestras vidas. Padre, te pedimos que tú nos hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún los que están viéndonos por internet, Padre. Dispone nuestro espíritu a escuchar tu palabra. Dispone, Señor, el corazón a entenderla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Ya vamos a desmenuzar el versículo, pero sabe que venía yo por ahí pensando un poquitito, una ilustración. Uno siempre trata de buscar una ilustración y decir, ¿de qué manera les puedo hablar a los hermanos para que entiendan lo que quiero decirles o lo que quiere Dios decirnos, ¿no? Y me acordaba de un libro que es muy famoso, muy famoso, que ustedes lo conocerán seguro, que se llama El Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. No sé cuántos de ustedes lo leyeron o intentaron leerlo o por lo menos lo escribieron. Y saben que en la primera parte del libro empieza a hablar sobre el personaje o el protagonista, ¿no? Y empieza a describir cómo vivía, a qué se dedicaba, qué cosas tenía en su hacienda, en su casa, con quién vivía. Pero habla acerca de él puntualmente y dice así: frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Es como una descripción del personaje, ¿no? Y yo me preguntaba,
uno se imagina ya un hombre, casi cincuentón, dice acá, pálido, así muy flaco, sin carne, madrugador, dice, ¿no? De esos que se levantan temprano. Y yo decía, si alguien tuviera que redactar sobre mi vida y escribir una novela, y usted también, si quiere hacerse la misma pregunta, ¿qué escribiría de usted? ¿Cómo lo describirían a usted? ¿Sí? Quizá a mí me dirían, Gustavo era un hombre, qué sé yo, bigotón, ya rozando los 40, madrugador también, un poco madrugador, quizá futbolero, que vive dolorido, no sé. Usted quizá, les digo dolorido por el fútbol, ¿no? Siempre que juego vuelvo machacado. Pero piense usted, ¿qué diría alguien o cómo sería su novela, la introducción a su novela? Saben que muchas veces lo que las otras personas ven de nosotros, unos dicen, no, solo los otros ven apariencias nada más, pero muchas veces refleja lo que somos nosotros. ¿Y por qué quería hacerle ese ejercicio de pensar? Porque la Biblia acá, en el versículo de 1 Tesalonicenses 4, dice, conocemos, hermanos, de la elección de ustedes, habla de la elección del Evangelio. Pero dice, pues, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y ahí es donde yo quiero que usted haga una pregunta, ¿estamos viviendo un evangelio de poder? ¿La gente ve que en nuestras vidas está el poder del evangelio? ¿Sabe que esa pregunta o estaba a mí de hace varias semanas, venía yo pensando y decía, ¿realmente nosotros vivimos demostrando el poder de Dios en nuestras vidas? Y eso a mí primero me hace pensar, ¿no? Porque uno dice, el Evangelio ha llegado con tantas palabras bonitas, ha llegado con tantas promesas a nuestras vidas, pero sin embargo, no sé si nosotros estamos reflejando que el Evangelio es poder para nosotros. Quizá alguien puede escribir en ese epílogo de nuestra vida y decir, Gustavo es una persona un tanto amargada, un tanto malhumorada, tiene poco contacto con sus vecinos, que nadie le puede decir nada. Sí, tantas cosas que pueden decir de nosotros, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo nosotros el evangelio que nos han presentado? ¿Estamos viviendo un evangelio de poder o estamos viviendo otro tipo de evangelio? Pero saben que nosotros no podemos, bueno, yo digo, ¿cómo hago yo para definir el poder del evangelio? ¿Qué decía Pablo en Romanos 8:16? ¿Qué decía? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe que esa palabra muchas veces nosotros se las damos a los adolescentes y a los niños? Cuando vamos a salir a la calle le decimos, no me avergüenzo del evangelio, para que los chicos no tengan vergüenza de decir soy cristiano, ¿no? Le decimos a los jóvenes para que no tengan vergüenza de decir yo voy a una iglesia evangélica en su colegio, en la universidad. Pero saben que ya vamos a ver que Pablo la dice con algo distinto. Él lo menciona, pero diciendo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Ven? ¿Y cómo hacemos nosotros para saber qué es poder de Dios? Saben que muchas veces o siempre nosotros tenemos que verlo a través de los resultados, a través de los frutos. Amén. Sigamos leyendo 1 Tesalonicenses 4, capítulo 1, y versículo 6. Porque acá vamos a ver qué es lo que dice el apóstol cuando le escribe Pablo a los tesalonicenses y le dice que ellos saben que nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente por palabras, sino también es poder en el Espíritu y en el Espíritu Santo. Amén. Y en el 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, se refiere de Jesús, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Saben que el poder que ellos habían recibido en su evangelio se dio en un contexto de gran tribulación. Ellos recibieron el evangelio con gran tribulación, pero dice con gozo.
Y lo que yo quiero recalcar acá es que ellos que habían recibido el Evangelio, dice que eran imitadores de Pablo y de todos los que habían los apóstoles, pero también del Señor Jesús. Y sigamos leyendo en el versículo 7. De tal manera que habéis sido, ¿qué dice? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, que el evangelio de poder que estas personas los tesalonicenses en Tesalónica habían recibido, los llevó a dar muestra de poder. ¿Y cuál era esa muestra de poder? Dice que ellos eran ejemplo, imitadores. Saben que la primera forma de saber si estamos viviendo un evangelio de poder, ¿cuál es? Son nuestros frutos. Amén. Nuestros frutos. Dice acá también en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios. Saben que la muestra del poder de Dios o la muestra del evangelio de poder es esta, que no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada, sino ser imitadores de Jesús. Y uno va a decir, ¿y cómo imitamos a Jesús? ¿Cómo lo imitamos? ¿Me dejo la barba, el pelo largo, me pongo un vestido? No es esa la imitación física, sino es la imitación del carácter de Jesús, del carácter de los que predicaron a Jesús. Amén. Entonces, si nos volvemos a hacer la pregunta, ¿estamos viviendo un evangelio de poder? Tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos imitando lo que el Señor Jesús nos dijo? Saben que muchas veces nosotros tenemos esa confusión de poder, ¿no? Muchas veces cuando nos predican o cuando nos enseñan y nos hablan de un evangelio de poder, nos están hablando de prosperidad, nos están hablando de milagros a diestra y siniestra, de que nuestra vida, si nosotros venimos acá a la iglesia, nuestra vida va a cambiar instantáneamente y milagrosamente, y que tenemos que salir de acá avasallando al mundo, ¿no? Dice que tengo poder, hay un versículo que dice de poder en poder y victoria, ¿no? ¿Escucharon ese versículo? Pero nosotros entendemos que el poder es la capacidad de poder y romper o llevarnos todo por adelante. Sin embargo, el Señor no habla de ese poder, no está hablando de esa capacidad de hacer algo, ¿sí? Si uno busca poder en el diccionario o hace un pequeño, yo busqué ahí en el diccionario, no quiero extenderme en eso, pero habla de poder político, de poder legal, del poder, de la facultad de autoridad, de poder hacer algo, ¿no? Pero no es ese el poder del cual el Señor está hablando acá, porque los tesalonicenses dice que vivían en tribulación. ¿Sí? Quiero que vayamos a otro versículo que está en 1 Corintios 4:20, porque hemos visto que la primera prueba de que el poder de Dios, del Evangelio está en nosotros activando es a través de ¿qué? De los frutos, de las evidencias. Y en 1 Corintios 4:20 sucede algo particular y algo parecido. ¿Sí? Dice el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Si nosotros lo leemos así al versículo, quizá lo podemos copiar en algún lado y nos puede llenar de aliento, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros leemos un poquito atrás, Pablo está hablando de que en el 18, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Es decir, que él, a la gente que estaba en Corinto, decía que había gente que estaba envanecida, algunos orgullosos, soberbios, que decían que tenían la autoridad sobre la iglesia y pensaban que Pablo nunca iba a venir. Pero Pablo les dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros,
si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué quiere decir? Que Él va a ir al lugar y va a ver realmente cómo viven. Va a poder ver los frutos, va a ver las evidencias de ellos, para ver si realmente ellos tienen, como Él dice acá, aquellos que están envanecidos, para ver si realmente viven en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, que Él vuelve a decir lo mismo. Dejen que los envanecidos estén envanecidos. Cuando yo vaya a visitarlos, voy a ver si realmente lo que hacen, lo que dicen, lo viven. Lo que hablan, lo viven. Eso nos da la pauta de que la prueba del poder de Dios está en las evidencias. Cualquier prueba está en las evidencias. Sí, yo cuando aquellos que somos profesores y nos toca evaluar a un chico, cuando le tomamos examen escrito, es una cosa, ¿no? Uno puede tratar de entender, a ver qué quiso, pero cuando el examen es oral, es tan bueno el examen oral que a veces dura 5 minutos, ¿no? No sé cuántos de ustedes dieron examen oral alguna vez, pero el examen oral puede durar 20, 30 minutos o 5 minutos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando el profesor se para delante del alumno y el alumno empieza a hablar sobre, no sé, historia, química, lo que sea, y el chico empieza, y que la química, y que la historia, y empieza a dar vuelta, el docente se da cuenta de que no leyó, de que no estudió, de que se acuerda lo que tomó apuntes en clases y que está, ¿cómo le llaman? Guitarreando, ¿no? Es decir, que la evidencia de que el alumno asimiló el conocimiento es lo que habla, lo que dice. Exactamente igual es en el Evangelio. Cuando uno se pone a hablar, muchas veces uno tiene miedo de hablar con los pastores, ¿no? Pero me pasaba a mí que yo me ponía nervioso cuando hablaba con un pastor cuando yo era adolescente, porque yo decía, el pastor me va a ver todo, va a saber todo de mí, decía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno habla con alguien, se da cuenta si la persona vive en fe, si no está en fe, si está triste, vive desilusionada, si no ora, si no busca a Dios, si no sabe que Dios es que tiene que ser su prioridad. Es decir, que hay evidencias de que el Evangelio tiene poder o no en nuestras vidas. Es por eso que leyendo las Escrituras nosotros nos damos cuenta que el Evangelio de poder es un Evangelio que se ve, que se tiene que evidenciar. Amén. Si usted tiene mucha fe, en otra porción de las Escrituras dice, bueno, mostrame con tus obras tu fe, ¿no? Algo así dice la palabra, pero es también lo mismo. Es decir, que nosotros tenemos que dar evidencias de que estamos viviendo un evangelio de poder. Amén. Bueno, termina acá el versículo 21 diciendo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Para cerrar un poco la historia de Pablo, cuando Pablo quiere ir a ver a los discípulos allá en Corintio, y él dice, ¿qué queréis? ¿Que vaya con vara o con amor? Es hermoso, ¿no? Le dice, yo prefiero que venga con amor. Y ahora sí vamos a ir a poner Colosenses 1, 9. Sí, porque márquelo ahí, todavía no lo vamos a leer. Como les decía, hay cosas que no se pueden esconder. Hay evidencias que nosotros no podemos esconder. ¿Sí? Sabe que el Evangelio de poder, dice nosotros aprendimos que el Evangelio de poder también tiene que ver con el poder de milagros, amén, con el poder de transformación de las vidas. Y eso todavía lo creemos. Pero cuando nosotros invitamos a alguien a venir al camino del Señor, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? ¿O qué es lo primero que nosotros enseñamos que la persona tiene que hacer? Es recibir a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque ese es el primer lugar donde tiene que evidenciarse el poder de Dios. La pregunta que hoy yo me haría es, hemos elegido el camino del Señor, hemos llegado al camino del Señor, pero nuestra vida ¿sería igual si no estuviera el Señor en nuestras vidas? ¿Sería igual o no? Porque por ahí uno puede decir,
sería exactamente igual, salvo los domingos de 11 a 1 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vida sería igual, solo que el domingo no vendría acá, me quedaría a ver, no sé, fútbol, escuchar una canción, qué sé yo, reponerme de la noche anterior. Quizá el evangelio cambiaría solamente en esa porción, ¿no? O un sábado que yo vengo a la reunión de jóvenes y el resto sería igual. La verdad que para mí sería triste y yo me pondría a decir, si yo no hubiese conocido al Señor, o bueno, yo soy de cuna, ¿no? Pero si yo a los 13 años, 14, 17 me hubiera dicho allá el evangelio y me hubiera ido, ¿sería igual mi vida? No sé cuántos de ustedes pueden decir, no, sería totalmente distinta. Amén. ¿Saben por qué? Porque el evangelio en mi vida, yo sé que en ustedes también, ha cambiado cada parte de nuestra existencia. Momentos difíciles que hemos vivido, en vez de tomar decisiones desacertadas, el Señor nos ha hecho permanecer y tomar decisiones correctas. La pregunta sería, ¿mi vida sería igual con el evangelio o sería distinta? Y eso es porque quiero que tengamos nosotros conciencia de que el cambio que tiene que haber en nuestras vidas tiene que ser un cambio de poder, tiene que haber poder en nuestras vidas. Y ese poder es un poder que nos fortalece. Primera de Colosenses 1:9. Primera de Colosenses 1:9. A ver, lo tengo. Perdón, no es Primera de Colosenses, Colosenses 1:9. Ahí está. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Saben que en esta oportunidad Pablo le escribe a la gente que está en Colosa y es algo bien curioso porque Pablo no los conocía, ¿sí? No los conocía. ¿Y cómo ora uno por alguien que no conoce? Muchas veces nos dicen, por favor, orá por tal persona que... ¿no? Y uno no la vio nunca, pero uno tiene que orar por ella. Y Pablo habla y le dice de esta manera, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, es decir, él ora para que suceda eso, para que andéis como es digno del Señor. Y ahí hago la primera pausa. ¿Cómo es digno del Señor? ¿Cómo es digno un hijo? ¿Cómo vive un hijo digno del Señor? ¿No? Es medio difícil porque uno dice, leyeron esa historia, luego se hizo cine, que es el príncipe y el mendigo. ¿Escucharon esa historia? La trama de la historia es que dos hermanos, que son gemelos, son separados al nacer, los dos son hijos de príncipe, uno vive como mendigo y el otro vive en el palacio real, ¿no? Y ambos son hijos dignos del mismo rey. Pero uno vive en la casa del rey y el otro no vive en la casa del rey. Y el otro, ¿qué hace? Dice que vende, hacía malabares, vivía sucio, andrajoso, era un mendigo y no vivía. ¿Cuánta diferencia? Pero ambos dignos del rey. Por eso la pregunta esta es, yo les pido que viváis como es digno del Señor. ¿Y cómo será digno el Señor? Ahora vamos a ver, que dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Vuelve a hablar del fruto, vuelve a hablar de la evidencia, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora sí, dice esta palabra que quiero centrarme, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, que el poder de Dios en nosotros actúa dándonos paciencia para toda adversidad. Amén. En otra versión dice, su glorioso poder los dotará de una fortaleza a toda prueba para que sean ejemplo de constancia y paciencia, y para que llenos de alegría den gracias al Padre que los ha juzgado dignamente
los ha juzgado dignos de compartir la herencia de su pueblo en el reino de la luz. Es decir, que para que seamos ejemplo de constancia y paciencia. Saben que las adversidades en nuestras vidas son muchísimas. En nuestras vidas son muchísimas. Si no hay una, hay otra. Si no entro en una, salgo de una para entrar en otra, dicen muchos, ¿verdad? La gente está acostumbrada a decir, no sé, vivo en martes 7, todo me pasa a mí, todo yo. Saben que las adversidades pueden ser muchísimas, pero sin embargo el Señor dice que el poder de Él a nosotros nos ayuda a vivir en constancia y paciencia. Constancia y paciencia. ¿Qué es la constancia? Dice que la constancia es mantener un rumbo o un curso firme todo el tiempo, sin importar lo que venga para un lado o para otro, ¿sí? Constancia se puede ejemplificar de muchas maneras. ¿Cuántos de aquellos conocen deporte y conocen el rugby? Hay acá algunos que practican, pero si vieron alguna vez una persona de esas que juega rugby y lleva su pelota, cuando lo quieren taclear, ¿vieron o no? Viene uno, se le tira y sigue corriendo. Viene otro, se le tira, salta por arriba y sigue corriendo. Su curso es la meta, llegar al otro lado, pero él sigue y lo golpean y sigue. Mantenerse constante es esto, permanecer en el camino del Señor, permanecer en la fe, no importa las dificultades que vengan a uno o a otro lado, no importa lo que pueda venir. La constancia de Dios nos ayuda a mantenernos firmes y ser ejemplo de paciencia. Amén. Entonces el evangelio que el Señor nos quiere presentar es este. Es un evangelio de poder lleno de evidencias que nos sirve a nosotros para permanecer en paciencia, en longanimidad, para poder, como dice acá, ser llenos de alegría, dando gracias a Dios por habernos hecho partícipe de la luz de Cristo. Amén. Entonces, fíjese distinto que es la observancia del poder de Dios. Vuelvo a leer Romanos 1:16, que es lo que decía Pablo, y ahí lo vamos a entender. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Saben que Pablo no era una persona que haya tenido una vida fácil. Yo creo que Pablo ha tenido una vida fácil hasta el momento que él conoció al Señor. Después que él dejó su vida vieja pasada, lo creyó en el Señor, su vida se le complicó al 100%. Dice que quisieron matarlo, lo apedrearon muchas veces, sufrió hambre, sufrió frío, estuvo en el calabozo, estuvo en libertad, tantas cosas que él pasó, incluso se naufragó varias veces, tantas cosas que Pablo pasó, y él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Es decir, que el poder que él vivía lo ayudó a sobreponerse a cualquier situación. Amén. Yo quiero ya ir terminando y pedirle a los chicos si quieren subir, pero esta es la prueba de lo que Pablo decía. El evangelio de Dios es poder, pero no un poder para tirar algo y que todo se convierta, sino es un poder para que la fortaleza esté en nosotros, en nuestro corazón. Amén. No importa las cosas que van a pasar, no importa qué tan difíciles las cosas se hagan, nuestra vida tiene que ser sustentada con el poder del evangelio, con las pruebas. Una de las cosas que anoté aquí mientras preparaba la porción era: haga que su elección sea real, haga que su vida tenga un sustento. Saben que, ayer me acordaba, pero ayer cuando llegué a casa al mediodía, había gente que estaba preparándose para recibir una imagen que salía de la vecina del frente, y los chicos, los jóvenes y jovencitas estaban afuera de casa vistiéndose, se vestían con sus ropas para salir y dar muestra de su creencia, ¿no?
Pero me llamó la atención lo que tenían los muchachos en sus botas. ¿Cómo se llaman? No son sonajeros. Cascabeles, ahí está, muchas gracias. Son los cascabeles. Y los sonaban y sonaba hueco, así, tac, 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 y sonaba hueco, ¿no? Y yo me acordé de eso cuando pensaba si nuestra vida, nuestra declaración es así, tan hueca como un metal que no tiene nada adentro, tan liviano como eso. Quisiera que no, que nuestra elección del Evangelio sea real. Y eso va a depender de ustedes, no de mí. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que la elección sea real? Jorge decía, qué lindo es despertarse a la mañana y decir, cuán hermoso eres tú, Señor. Yo cuando me levanto, el otro día me di cuenta que cada vez que me levanto, respiro y digo, gracias, Señor. No sé por qué, creo que es una expresión de mí. Y yo digo, gracias, Señor, o porque descansé, o porque fuiste bueno y pude dormir, o porque pude abrir los ojos, o porque su gracia es nueva. Y uno se va dando cuenta en pequeñas cosas que realmente el Evangelio tiene que ser real para nosotros. Porque si no, no tiene sentido venir acá y luego irse, y luego volver el otro domingo, cambiado de ropa únicamente, pero la misma persona. No tiene sentido. Entonces hagamos que la elección de nuestro Evangelio sea real en nosotros. Amén. Que sea una elección y que nuestra vida tenga un sustento, la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda incesante de Dios. Esta semana se estuvo leyendo, se estuvo enseñando todo este mes sobre la Biblia, que la Biblia también es poder de Dios. Amén. En otra porción de las Escrituras dice, porque la palabra de Dios es poder también. Amén. Es decir, que nuestro Evangelio tiene muchas formas de demostrar el poder de Él. Pero el primero y todo, el mayor de todos, es los frutos que demos. Amén. Que alguien pueda decir de nosotros, no como decían del Quijote, flaco, encorvado, sin carnes, sino que diga un joven lleno del poder de Dios, lleno de su palabra, como hablaban de Apolo. No sé cuántos de ustedes conocen la vida o leyeron la porción de las Escrituras que habla sobre Apolo. La Biblia dice que Apolo era un natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, dice y que hablaba con denuedo fervoroso, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. ¿Qué puedan decir de nosotros eso? Que la gente pueda decir cuál es el poder del Evangelio y que lo miren a usted y digan, en esa familia hay poder del Evangelio, en esa persona hay poder del Evangelio, en esa persona hay fe. Amén. Si usted ha vivido todo este tiempo con fe, ha permanecido todavía en paciencia y todavía está acá, déjeme decirle que ha vivido un evangelio de poder. Amén. Si usted ha permanecido y está firme en el Señor, ha vivido un evangelio de poder. Si usted está dando frutos y todavía le cuesta, estamos viviendo y caminando un evangelio de poder. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie, porque me gustaría que oremos y que el Señor nos ayude a seguir viviendo en su poder. Amén. Que nos ayude a afianzarnos en Él todavía. Amén. Quiero hacer una pregunta simplemente. ¿Cuántos nos están visitando por primera vez? Le damos las gracias. ¿Cuántos han venido por primera vez a una iglesia? Ahí está, muchas gracias. Le damos un aplauso. Pero queremos decirle a aquellos que están por primera vez que este evangelio que nosotros estamos hablando es un evangelio que ha transformado nuestras vidas, a todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí alguna vez no merecíamos ni el perdón, no merecíamos ni que nos llamen hijo, quizá, esposa, madre.
¿sí? Porque vivíamos una vida totalmente alejada de Dios. Porque hemos padecido también, hemos sufrido, pero hemos llegado en un momento en el que el Señor se ha presentado a nuestras vidas y nos ha dicho: Gustavo, yo te amo, y la vida que has vivido hasta ahora la puedes cambiar en una nueva vida, ¿sí? Porque el único sacrificio o la única persona que ha sacrificado una vez su vida ha sido el Señor Jesús. ¿Y para qué? Para que nuestra vida cambie. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido separados de Dios por cuanto hemos pecado. Por cuanto estamos pecados, hemos estado separados de Dios. Muchos dicen: ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que me hayan dejado? ¿Por qué Dios permite que mi madre no me quiera? ¿Por qué Dios permite que mi hijo pase esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? Pero ¿sabe? En realidad nosotros sabemos que eso simplemente demuestra qué tan alejado está el hombre de Dios. Qué tanto mira el hombre otras cosas y no mira a Dios. Dios está, Él ofrece su perdón, pero nosotros tenemos que reconocer y decir: yo reconozco que mi vida no ha sido la que Dios quería y quiero el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús murió en la cruz para derramar su sangre, y con esa sangre hemos sido limpiados. Y solamente tenemos que decir: Señor, yo quiero que me limpies y creo que has muerto por mí. Amén. Antes hacían sacrificio para pedir perdón de los pecados. Sacrificaban animales, sacrificaban distintos tipos de animales, holocaustos, pero ahora ya no hace falta eso, porque Cristo ha pagado un precio por nuestras vidas. Amén. Y ese es el evangelio del cual estuvimos hablando toda la mañana. Ese es el evangelio que transforma, que cambia nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto su vida cambiada cuando el evangelio ha llegado a nuestras vidas? Yo lo he visto, todos. Amén. Entonces te invito a que cierres tus ojos y hagamos una oración cortita, pero con fe. Padre Celestial, en esta mañana yo he entendido que necesito un cambio en mi vida. Yo he entendido que necesito pedirte perdón por mis pecados. Por eso te pido perdón por mi mala manera de vivir, por los pecados cometidos, y quiero que limpies mi vida. Quiero que limpies mi corazón con tu sangre. Quiero ser llamado hijo tuyo. Ven, Señor Jesús, a vivir a mi corazón. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y traigas novedad de vida a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y toda la iglesia vamos a orar porque necesitamos un evangelio de poder en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor nos renueve. No sé cuántos han llegado con los últimos alientos acá ahora, en esta mañana. Cuántos han llegado desanimados, cuántos han llegado con poca fe. Yo te pido que levantes tu mano y cerremos nuestros ojos. Todos aquellos que digan: Señor, yo quiero que renueves el poder tuyo en mi vida, porque yo necesito ser fortalecido. Necesito que el poder tuyo todavía me dé paciencia, longanimidad, me haga todavía persistir en ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú veas las manos levantadas, Señor, en esta mañana. Padre, yo necesito, Señor, que tú todavía fortalezcas mi espíritu, fortalezcas mi ánimo, porque soy hombre débil todavía, porque aún vivo, Señor, dependiendo de Dios, de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora yo te pido que tú levantes el ánimo de aquellos, Señor amado, que están pasando por momentos difíciles. Padre, levanta nuestro ánimo, Señor, levanta nuestro corazón, fortalécenos, Señor, en tu espíritu,
para que vivamos un evangelio de poder, para que otros, Señor amado, puedan ver en nosotros que hay poder de transformación de vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y aún ahora yo te pido que si hay alguno que tenga o esté pasando un momento de enfermedad, tenga alguna dolencia o enfermedad, Señor amado, tú puedas llegar también con ese poder tuyo, Señor. Porque creemos, Señor amado, que la fe, Señor, va a hacer justicia en ti, Señor, y tú puedes hacer el milagro conforme a tu voluntad. Padre, nosotros creemos en tu poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae ahora aliento a nuestras vidas, Señor. Trae fortaleza a nuestras vidas. Y que el Evangelio, Señor, en nosotros sea más que palabra, sino que sea poder, Señor. Porque no hay un Evangelio solamente de palabra, sino de poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios.